Esto es Luces, Cámara, Spoiler. El amistoso vecino de todos, el increíble trepamuros, el héroe que protege las calles de Nueva York mientras carga sobre sus hombros con la responsabilidad y uno de los mayores pesos que puede tener cualquier superhéroe. Después de varias versiones, diferentes actores, universos, villanos y generaciones, el Hombre Araña está de regreso. Y esta vez, llega nuevamente de la mano de Tom Holland, acompañado por un elenco conformado por Zendaya, Jacob Batalon y Sadie Sink, que promete llevar al personaje por un camino completamente diferente. Así es, estamos hablando del increíble, del sorprendente, del asombroso Hombre Araña. Y después de todo lo que ocurrió en No Way Home, Peter Parker finalmente tiene una nueva oportunidad para demostrar quién es, cuando ya no tiene a los Vengadores a su lado, cuando nadie recuerda su existencia y cuando prácticamente lo ha perdido absolutamente todo. Pero la pregunta aquí es, ¿realmente necesitábamos otra película de Spider-Man? ¿Tom Holland finalmente encontró su versión definitiva de Peter Parker? ¿Brand New Day consiguió revivir al personaje después del fenómeno que representó No Way Home? ¿Estamos ante una nueva etapa que puede convertirse en lo mejor de esta versión de Tom Holland? ¿O simplemente ante otra película más del enorme universo de Marvel? Hoy vamos a descubrirlo. Así que prepara tus telarañas porque vamos a hablar de Spider-Man Brand New Day. ¿Vale la pena verla en cines? ¿Es realmente un nuevo comienzo para Peter Parker? Y sobre todo, ¿ha revivido a Spider-Man o esta nueva aventura terminó colgándose de un hilo? Este es tu canal, Luces, Cámara, Spoiler. Hablar de Spider-Man en el cine es hablar de varias generaciones. Antes de Tom Holland, antes de Andrew Garfield, e incluso antes que existiera el MCU como lo conocemos actualmente, hubo un Spider-Man que prácticamente abrió el camino para que los superhéroes se convirtieran en uno de los géneros más importantes de Hollywood. Corría el año 2002 cuando Tobey Maguire se puso por primera vez el traje del Hombre Araña bajo la dirección de Sam Raimi, y con él tuvimos una trilogía que marcó a toda una generación. Spider-Man nos presentó a Peter Parker, un joven que después de ser mordido por una araña modificada, obtiene poderes y descubre que tener grandes habilidades también significa tener una enorme responsabilidad. Después, años más tarde, llegó Spider-Man 2, considerados por muchos, y por su servidor en particular, como una de las mejores, si no es que la mejor película de superhéroes de todos los tiempos. Y es que con esos villanos, el Doctor Octopus, el Duende Verde interpretados por el magistral Alfred Molina y Willem Dafoe, nos entregó una de las mejores películas de todos los tiempos. Finalmente tuvimos Spider-Man 3, una película mucho más ambiciosa que se saturó de villanos con Venom, Sandman y el regreso de Harry Osborn como el nuevo Duende Verde, que terminó por sepultar la trilogía de este Spider-Man. Pero aunque la trilogía de Sam Raimi terminó dejando una enorme huella, Sony decidió reiniciar completamente al personaje. Es así como en el año 2012 llegó Andrew Garfield con The Amazing Spider-Man, en el cual tuvimos a un Peter Parker muy diferente, más sarcástico, más rebelde, más juguetón y más adolescente. También tuvimos una relación mucho más importante entre Peter y Gwen Stacy, pero la segunda película, The Amazing Spider-Man 2, intentó abarcar demasiadas historias al mismo tiempo. Electro, Harry Osborn, Gwen Stacy y toda una serie de planes que Sony tenía preparados para continuar expandiendo este universo. La película no consiguió convencer lo suficientemente a la gente y a los críticos, y los planes para continuar aquella versión de Spider-Man terminaron quedándose en el camino. Y entonces, Spider-Man volvió a comenzar, pero esta vez ocurrió algo que nunca habíamos visto antes. Spider-Man entró al universo cinematográfico de Marvel. En el año 2016, Tom Holland apareció por primera vez como Peter Parker en Capitán América Civil War, y posteriormente llegaría Spider-Man Homecoming, donde conoceríamos a un Peter Parker mucho más joven, un Peter que todavía estaba aprendiendo qué significaba ser Spider-Man y que, a diferencia de sus dos antecesores, tenía algo que ninguno había tenido: los Vengadores, y sobre todo, a Tony Stark. Después llegó Spider-Man Far From Home, donde Peter Parker intentaba continuar con su vida después de los acontecimientos de Endgame, pero entonces Mysterio reveló públicamente su identidad, y Peter Parker terminó convirtiéndose en uno de los hombres más buscados del mundo. Es aquí donde llegamos con la tercera parte, No Way Home,
donde Peter busca la ayuda del Doctor Strange para conseguir que el mundo olvide que él es Spider-Man. Pero el hechizo sale mal, se abre la puerta al multiverso y villanos de otras versiones de Spider-Man comienzan a aparecer. El Duende Verde, el legendario Doctor Octopus, Electro, Sandman, el Lagarto y la mayor sorpresa que todavía estaba por llegar, porque con estos villanos también regresaron Tobey Maguire y Andrew Garfield. 3 Spider-Man, 3 generaciones, un mismo personaje. Y mientras los 3 Peters se enfrentaban juntos a los villanos, nuestro Peter Parker aprende una de las lecciones más dolorosas de su vida. El Duende Verde asesina a la tía May y Peter está a punto de cruzar una línea que nunca había cruzado, pero sus otros 2 compañeros consiguen detenerlo. Finalmente, Peter entiende que la única forma de salvar su universo es permitir que el hechizo de Doctor Strange se complete, pero todo tiene un precio. Todos deben olvidar quién es Peter Parker. MJ, Ned y Happy lo olvidan. Prácticamente todo el mundo que conocía a Peter deja de recordar que alguna vez existió. Y aquí tenemos uno de los finales más importantes de toda esta versión. Peter podría acercarse a MJ, podría explicar todo e intentar recuperar su vida antigua, pero decide no hacerlo. Los ve, los escucha, se da cuenta que están felices y simplemente decide alejarse para estar completamente solo, sin Tony Stark, sin tía May, sin Ned, sin MJ y sin los Vengadores. Y con un nuevo traje hecho por él mismo, Peter finalmente comienza a patrullar Nueva York como un Spider-Man completamente independiente. Es justamente aquí donde termina la tercera película y 4 años después, comienza nuestro nuevo capítulo, porque Brand New Day parte de una pregunta que para mí resulta fundamental. ¿Qué pasa con Peter Parker cuando ya no tiene absolutamente nadie? Ya no tenemos al niño que necesitaba la ayuda de Iron Man. Ya no tenemos al Peter que buscaba desesperadamente encajar con los Vengadores. Ahora tenemos a un hombre que perdió prácticamente todo, pero que decidió seguir poniéndose la máscara. Y esa es precisamente la versión de Spider-Man que estamos a punto de conocer. Porque Spider-Man Brand New Day comienza exactamente donde necesitábamos que comenzara, con un Peter Parker completamente solo, pues han pasado 4 años desde los acontecimientos de No Way Home. 4 años desde que Peter tomó la decisión de hacer que el mundo entero olvidara quién era. Y lo interesante es que la película no nos presenta a un Peter deprimido que simplemente está esperando recuperar su antigua vida. No, él sabe que tomó una decisión y esta es ser Spider-Man a tiempo completo. Y creo que esto es uno de los mayores aciertos de la película. Por primera vez, tenemos la sensación de que estamos viendo a un Spider-Man adulto. Ya no está intentando compaginar la escuela con ser superhéroe. Ya no está intentando impresionar a Tony Stark, ni convertirse en un vengador. Ahora tiene experiencia, conoce Nueva York y conoce a sus enemigos. Y la ciudad incluso comienza a reconocerlo como su protector. La película nos presenta un montaje en el que vemos a Spider-Man enfrentándose a diferentes amenazas callejeras. Tenemos a Escorpión, Tombstone, Tarántula y Boomerang, así como la Mano. Otros criminales que aparecen prácticamente como una galería de enemigos que Peter ha enfrentado durante estos 4 años. Aquí hay algo que me gustó bastante. Por fin sentimos que ese Spider-Man tiene una vida como Spider-Man. No necesitamos que alguien nos explique que lleva años haciéndolo. Lo vemos. Vemos cómo se balancea por Nueva York, enfrentando criminales y utilizando sus poderes. Debo decir que las secuencias de acción son probablemente uno de los puntos más fuertes de toda la película. La dirección de Destin Daniel Cretton entiende que ver a Spider-Man moverse por Nueva York debe ser divertido. Y aquí tenemos algunas secuencias que parecen prácticamente sacadas de las páginas de un cómic, donde los más fans reconocerán algunas viñetas y portadas y será un golpe a la nostalgia. Otra de las cosas de las que hay que hablar es el nuevo traje, pues es un detalle que me gustó bastante. Después de 3 películas en las que el traje de Peter muchas veces se veía demasiado tecnológico, demasiado perfecto o digital, finalmente tenemos un traje que se siente un poco más artesanal. Se ven las costuras, se siente como algo que Peter pudo haber fabricado. No parece simplemente un regalo que Tony Stark le haya entregado. Parece que Peter Parker se sentó en su departamento, tomó materiales, hilo y aguja y dijo: necesito un traje. Se lo hizo y esto puede parecer un pequeño detalle, pero para mí representa perfectamente la evolución del personaje. Este ya no es el Spider-Man que está bajo la sombra de Tony Stark. Este es el Spider-Man de Peter Parker. Pero mientras Peter se convierte en un mejor Spider-Man, su cuerpo comienza a hacer algo muy extraño.
empieza a perder el control, sus poderes están cambiando, comienza a producir telarañas orgánicas que salen directamente de su cuerpo. Aquí tenemos un pequeño homenaje que me ha gustado mucho porque conecta directamente con la versión de Tobey Maguire. Peter recuerda que el Spider-Man de su universo alternativo tenía telarañas orgánicas, y ahora él está experimentando exactamente lo mismo. Pero esto no termina ahí. Peter comienza también a desarrollar una especie de comportamiento mucho más animal. Su sentido arácnido aumenta, sus reflejos son todavía mejores, su cuerpo se vuelve más resistente, pero también más agresivo. Y eso empieza a preocuparle, porque descubre que podría estar mutando. Guiño a ciertos personajes que nosotros ya conocemos y de los que escucharemos más adelante. Aquí tenemos uno de los elementos que considero más interesantes de la película, pues la mutación no solamente sirve para darle nuevos poderes, también representa el estado mental de Peter. Este hombre lleva 4 años reprimiendo absolutamente todo, la pérdida de la tía May, de MJ, de Ned y de su vida anterior. Y ahora todo este estrés comienza a manifestarse físicamente. Peter literalmente está cambiando. Es aquí donde entra Bruce Banner. Regresando con el legendario Mark Ruffalo como Hulk, Peter busca su ayuda porque evidentemente, si existe alguien en este universo que entiende lo que significa que tu cuerpo cambie de manera incontrolable, es Bruce Banner. Y aquí encontramos a otro personaje que, aunque no pertenece directamente al universo de Spider-Man, funciona bastante bien dentro de la película. Porque Banner no está aquí simplemente para decir, hola, soy Hulk. Está aquí para ayudar a Peter a comprender lo que le está sucediendo. Y me parece importante porque uno de mis mayores temores, antes de la película, era ver que teníamos a Hulk, a Punisher, a Jean Grey, a Yelena, nuevos villanos, control de daños. Y uno podría pensar, ¿en qué momento esta película dejó de ser otra vez de Spider-Man? Pero, sorprendentemente, la película casi siempre consigue que Peter siga siendo el centro de toda la historia. Y eso creo que es uno de los mayores aciertos. Los personajes externos amplían el universo, pero no se comen a Spider-Man. Y eso es algo que no todas las películas de Marvel consiguen hacer. Es entonces que aparece Frank Castle, The Punisher. Jon Bernthal vuelve a interpretar al personaje y aquí tenemos una de las mejores dinámicas de la película, porque Peter y Frank son prácticamente polos opuestos. Spider-Man intentando salvar a todo el mundo, Punisher dispuesto a desvivirlos. Spider-Man intentando hacer chistes y Punisher simplemente queriendo terminar la misión. Spider-Man todavía cree que existe una solución, pero Frank Castle ya dejó de creer en eso hace mucho tiempo. Esa diferencia es la que genera algunas de las escenas más divertidas de la película. La química entre Tom Holland y Jon Bernthal funciona bastante bien. Y de hecho creo que Bernthal le aporta una energía diferente a este Peter. Lo obliga a enfrentarse a una pregunta. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para detener a alguien? El problema aquí es que creo que aquí la película se pasa un poco con el tono cómico de Punisher. En efecto funciona, hay momentos bastante divertidos, pero después de conocer la versión mucho más agresiva y brutal de Frank Castle en las series, hay escenas donde uno siente como de, este es el mismo Punisher, no es que el personaje esté mal escrito, pero definitivamente se siente mucho más suavizado, y creo que Marvel podría haber conservado un poco más de esa agresividad que caracterizaba al personaje. Tenemos que hablar también de Yelena. Hablando de personajes que llegan desde otras partes del MCU, tenemos a Yelena Belova. Florence Pugh aparece brevemente, pero cada vez que aparece en pantalla, simplemente se la roba. Y eso tampoco debería sorprendernos, pues Yelena es uno de los personajes que funcionan prácticamente donde sea que los pongas. Después de la muerte de Natasha Romanoff, para mí Florence Pugh fue una de las mejores elecciones de casting para continuar con ese legado. Y aquí vuelve a demostrarlo, porque aunque su participación es pequeña, tiene ese humor seco, esa personalidad y esa actitud de ¿por qué debería importarme tu problema? Y funciona perfectamente con Peter, e incluso ayuda a que el mundo de Brand New Day se sienta mucho más grande. Finalmente pasamos con el mayor misterio de todos. Se estuvo especulando por mucho tiempo cuál era el villano detrás de esta historia. Se dijo que era el Chacal, después se dijo que eran una multitud de personajes distintos, y finalmente nos presentan como la gran villana, para extraña sorpresa de muchos, como Jean Grey. En efecto, una de nuestras más queridas X-Men se presenta en esta historia como la villana principal, pues mientras Peter está intentando descubrir qué está ocurriendo con sus poderes, comienzan a suceder una serie de extraños ataques.
personas que aparentemente pierden el control y que son utilizadas como si fueran marionetas. Poco a poco descubrimos que detrás de todo esto está una joven llamada Jean Grey, interpretada por Sadie Sink, y creo que aquí Marvel hizo una lección tremenda y muy interesante con el personaje, porque no nos presentan inmediatamente a Jean como «Hola, soy Jean Grey, miembro de los X-Men». No, la conocemos como una joven traumatizada, que está buscando a su hermana Sarah, y conforme va avanzando la película, descubrimos qué ocurrió. Sarah tenía habilidades especiales. Control de Daños comenzó a investigar estas habilidades, y Bill Metzger, uno de los responsables de la organización, termina involucrándose directamente en estos experimentos. Sarah muere, y Jean queda completamente destrozada. Por eso comienza a utilizar sus poderes telepáticos y a controlar cuerpos para intentar encontrar respuestas. Aquí es donde está otro punto positivo. Sadie Sink funciona como una excelente elección para esta versión de Jean Grey. No estamos viendo a la adulta que ya conocemos de otras películas, estamos viendo una versión mucho más joven, vulnerable e inestable. Y eso permite que Marvel utilice Brand New Day como una especie de presentación de los mutantes dentro de esta nueva etapa. Los mutantes llegan a la MCU. Me parece especialmente interesante porque Marvel no necesita convertir la película en Spider-Man presenta oficialmente a los X-Men. Simplemente nos deja una puerta abierta donde Jean Grey existe, los mutantes ya existen y su historia apenas está comenzando. Además, con el nuevo reparto que Marvel está preparando para los X-Men, parece evidente que estamos ante una generación completamente diferente. Y personalmente la verdad es que me agrada. Creo que después de tantos años de ver X-Men, era necesario hacer algo nuevo y fresco con la franquicia. Y dejar que la serie animada X-Men 97, que por cierto es bastante buena y de lo mejor de Marvel en los últimos años, conserve esa conexión con la versión clásica, mientras el MCU construye su propia historia. Finalmente pasamos al conflicto final, donde todo termina conectándose. Jean quiere enfrentarse a quienes fueron responsables de la muerte de su hermana. Control de Daños intenta detenerla y Peter descubre la situación, que es mucho más complicada de lo que él pensaba al principio. Entonces llega el enfrentamiento. Jean utiliza sus poderes para controlar a Hulk, y aquí tenemos uno de los grandes espectáculos de la película: Spider-Man contra Hulk. Y sí, ver nuevamente a Hulk en su versión salvaje es algo que muchos fans queríamos. Durante años hemos visto diferentes versiones del personaje, pero aquí finalmente tenemos una versión mucho más agresiva. El problema es que también siento que Marvel lo limita, porque aunque tenemos momentos espectaculares, Hulk termina funcionando principalmente como una pieza de la historia, no como un personaje que puede realmente cambiar el rumbo de la MCU. Y eso me hace pensar que Marvel está siendo muy cuidadosa con él de cara a Avengers Doomsday. No quieren que Hulk llegue demasiado poderoso a este evento, así que, aunque es espectacular verlo, también se siente un poco como un personaje que está ahí para complementar simplemente la historia. La relación entre Peter y Jean. Aquí, Peter y Jean comienzan a entenderse, porque ambos han perdido personas, están solos y tienen poderes que no comprenden completamente. Ambos lidian con las consecuencias de sus propias decisiones, y Peter intenta convencer a Jean de que no cruce la línea, porque Peter ya estuvo a punto de hacerlo. Él sabe lo que se siente querer vengarse, lo que se siente querer matar a alguien, y sabe que si lo hace, ya no habrá vuelta atrás. Aunque aquí sí debo de mencionar que hay una escena en donde ella toma posesión de lo que parece un repartidor y lo avienta directamente al tráfico, así que creo que aquí queda un poco como abierta esa idea. La verdad es que esa parte sí se me hizo un poco anticlimática, porque sí cruzó la línea, pero pues vamos a pensar todos que sobrevivió. Y bueno, Punisher al final dispara a Peter, situación que hace llegar todo al límite. Frank Castle interviene y en medio del caos le dispara a Peter dejándolo gravemente herido, teniendo uno de los momentos más fuertes de la película, porque durante unos segundos parece que realmente podríamos perder a Spider-Man, pero Jean interviene y utilizando sus poderes logra mantenerlo con vida. Esto es importante porque termina cambiando completamente la relación entre ambos. Jean, que parecía ser una amenaza, termina salvando a Spider-Man. Peter finalmente consigue sobrevivir y el conflicto termina resolviéndose sin que Jean sea simplemente asesinada. Ella tiene la oportunidad de vengarse, pero Peter logra convencerla de que no lo haga y Jean decide marcharse con un destino incierto, quedando su historia abierta sin saber qué es lo que hará exactamente después, pero sabemos algo: Jean Grey está aquí.
y probablemente será muchísimo más importante para el MCU de lo que parece. Finalmente, MJ regresa. Aquí es donde personalmente más me genera sentimientos encontrados. Yo esperaba que Brand New Day fuera realmente un nuevo comienzo, que Peter comenzara desde cero, que tuviéramos una Mary Jane nueva, una nueva Gwen, a Harry Osborn, personajes, simplemente una nueva vida para Spider-Man. Pero Marvel decide regresar nuevamente a MJ y Ned. Entiendo perfectamente por qué lo hicieron, porque emocionalmente funcionan. Zendaya y Tom Holland tienen una química que se hace totalmente evidente. Las escenas entre ellos funcionan, pero también creo que la película perdió una oportunidad, porque después de No Way Home, Peter tenía la oportunidad perfecta para reconstruir completamente su vida, y en cambio seguimos regresando al pasado. MJ comienza a recordar fragmentos, encuentra pistas y a conectar las piezas. Finalmente llega ese momento en el que Peter tiene que enfrentarse nuevamente con ella, y llegamos a uno de los momentos más dolorosos de la película, donde MJ sabe quién es Peter, pero eso no significa que vuelva a amarlo, y ella se lo deja claro. Ella no puede simplemente recuperar 4 años de sentimientos de la nada. Peter debe aceptar esto, y creo que aquí es donde la película rescata un poco, porque no utiliza el recurso fácil de MJ recordó y todos fueron felices. Ahora Peter tiene que afrontar las consecuencias, y esta es una de las ideas que me gustan de Brand New Day. Peter finalmente está aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus decisiones. Con Ned sucede algo diferente. Poco a poco comienza a recuperar parte de la conexión que tenía, y tenemos ese momento final, ese pequeño gesto, ese apretón de manos que hace que, aunque parezca insignificante, para Peter simplemente significa absolutamente todo, porque quizás no recuperó su antigua vida, pero puede volver a construirla, y creo que eso es exactamente lo que significa el título. Brand New Day, un nuevo día. No recuperar el pasado, sino empezar otra vez. Aquí hay que hablar finalmente de los puntos negativos. Creo que los villanos fueron un poco desaprovechados. Los villanos secundarios como Scorpion, Tombstone, Tarántula, Boomerang y otros aparecen prácticamente unos cuantos minutos. Creo que es una oportunidad perdida porque Sony finalmente tenía chance de mostrarnos algo que durante años habíamos querido ver. Spider-Man enfrentándose a sus villanos callejeros. Podrían haber hecho una secuencia completa, una persecución, una pelea, y ver a manera de introducción cómo funciona la vida de Spider-Man en Nueva York. Algo parecido a esa secuencia legendaria de Andrew Garfield enfrentándose a Rhino. Pero aquí algunos personajes prácticamente aparecen y desaparecen, dejando la sensación como de ¿para esto los metieron? Pues sí, es divertido verlos, es un homenaje para los fans, pero pudieron haber hecho mucho más con esto. El problema aquí es entre Sony y Marvel. Creo que aquí también se siente algo que ha acompañado a esta versión desde el principio, la relación entre los dos estudios, porque aunque trabajan juntos, todavía se siente que Spider-Man está un poco separado del resto del MCU. Tenemos personajes del universo, conexiones, referencias, pero al mismo tiempo sigue sintiéndose como una franquicia que Sony quiere controlar por separado. Y creo que eso explica por qué Brand New Day intenta caminar sobre una línea muy complicada. Quiere ser una película individual de Spider-Man, pero también quiere preparar el futuro del MCU. Quiere introducir mutantes, quiere utilizar a Hulk, quiere traer a Punisher, conectar con Doomsday, y al mismo tiempo quiere contar una historia personal sobre Peter Parker. Y, sorprendentemente, creo que la película logra equilibrar bastante bien todas esas cosas. No es perfecta, pero sí mucho mejor de lo que yo esperaba. Y la evolución de Tom Holland creo que aquí es lo más importante. Creo que Tom Holland ahora sí es Spider-Man. Ya no veo al niño de secundaria, ni a ese Peter Parker que necesitaba que le dijeran qué hacer. Ahora es un Peter joven, pero adulto, maduro, quizás algo cansado y herido, pero aún así optimista. Sigue siendo Peter, sigue haciendo chistes y sigue siendo torpe, pero ahora existe un peso detrás de esas acciones. Y eso era lo que yo necesitaba ver desde hace tiempo. Creo que Tom Holland finalmente está llegando a esa versión definitiva de Spider-Man. Una versión que puede acercarse más a lo que vimos con Tobey Maguire o Andrew Garfield, pero sin copiar a ninguno de los dos, teniendo su propia identidad, y eso es algo que como espectador valoro bastante. Puntos a favor, también hay que mencionar las acrobacias y los efectos, y la introducción de los mutantes. Creo que aquí Marvel está jugando a largo plazo, y Sadie Sink no solamente aparece para hacer una participación especial, está siendo presentada a Jean Grey como parte de una nueva generación de mutantes,
Y si tenemos en cuenta lo que Marvel está preparando para los próximos años, es evidente que esto no va a terminar aquí. La película funciona como una especie de puente, donde Spider-Man tiene su historia, pero al mismo tiempo, el MCU está empezando a preparar su siguiente gran etapa. Eso me parece bastante positivo, siempre y cuando no olvidemos que esta película se llama Spider-Man. Y la escena postcréditos, donde llegamos finalmente al final de la película, donde Ned utiliza su tecnología para intentar localizar a Spider-Man, pero algo no cuadra. La señal no está en Nueva York, ni siquiera está en la Tierra. Spider-Man está fuera de este planeta. Y aquí la película nos deja con una pregunta enorme. ¿Qué está haciendo Peter Parker en el espacio? ¿Es el mismo Peter Parker de Tom Holland o es alguno otro? ¿Dónde está? ¿Por qué está ahí? Y sobre todo, ¿qué tiene que ver con lo que viene para Avengers? La conexión con Avengers Doomsday es prácticamente imposible de ignorar, y probablemente tendremos que esperar para descubrir exactamente dónde se encuentra ese Peter Parker cuando el MCU vuelva a entrar de lleno en el conflicto del multiverso, llevándonos a una pregunta todavía más grande. ¿Qué pasará con Peter después de Doomsday? Sabemos que eventualmente tendremos que hablar de Miles Morales, y se ha mencionado en diferentes ocasiones que el personaje podría terminar llegando a este universo. Y si eso ocurre, quisiera ver una cosa antes, que el Spider-Man de Tom Holland finalmente sea su versión definitiva, con una galería de villanos verdaderamente desarrollada, con Kingpin, nuevos personajes y de manera independiente. Finalmente, tener a ese Peter Parker que ya no necesita que alguien más venga a salvarlo, tanto en las historias como en sus películas. Y cuando llegue el momento de pasarle el manto a Miles, que simplemente sintamos que estamos despidiendo a un Spider-Man que ya completó su historia. El veredicto final es que, ¿qué tal me pareció Spider-Man Brand New Day? Creo que es una película bastante entretenida, que aunque no es perfecta, tiene demasiados personajes, villanos que pudieron aprovecharse mucho más. Punisher está quizás demasiado suavizado, y Hulk funciona como complemento, más que como un verdadero participante. Sigo pensando que MJ y Ned pudieron haberse quedado fuera de esta nueva etapa, pero son detalles porque cuando la película funciona bastante bien. Tenemos un buen traje, acción espectacular, un Spider-Man más independiente y simplemente a Punisher, Hulk, Yelena, Jean Grey y sobre todo la sensación de que estamos viendo el comienzo de una nueva etapa. No creo que supere a la legendaria Spider-Man 2 de Sam Raimi porque sería prácticamente imposible, pero no necesita hacerlo porque Brand New Day tiene otra función: demostrar que el Spider-Man de Tom Holland puede caminar solo. Por eso mi calificación para esta película es 8 de 10. La recomiendo ver en cines, es familiar, tiene acción, emoción y humor, bastante entretenida y tiene la evolución que este Spider-Man necesitaba. Si tienes oportunidad de verla en 4DX, prepárate porque te van a estar sacudiendo bastante durante buena parte de la película y puedo decirles que sales más movido que Peter Parker después de una pelea con Hulk, pero vale la pena. Si te gustó esta reseña, no olvides suscribirte al canal, déjame en los comentarios qué te pareció Spider-Man Brand New Day y recuerda que próximamente tendremos más reseñas, análisis y spoilers de las películas que están llegando al cine. Yo soy tu amigo Javi y esto fue Luces, Cámara, Spoiler. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.